Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, la transformación de la gestión de riesgos y la revalorización del riesgo en estos tiempos, les pido mantengan sus cámaras y micrófonos apagadas. Les pido por favor todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Javier Pinto Jaén, CEO y socio fundador de CENIT, quien posee una vasta experiencia en dirección y administración de empresas a través de los modelos de gestión de riesgos estratégicos. Responsable del diseño, implementación, manutención, entrenamiento y certificación de sistemas de gestión de riesgos, HSEC+Q, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social corporativa y calidad. El licenciado Pinto asesora ya hace más de 20 años a organizaciones multinacionales y nacionales, así como también al gobierno de Chile en diferentes proyectos de transformación de riesgos. Asimismo, en la actualidad, Microsoft lo nombra Subject Matter Expert para los proyectos de transformación digital. Con esta designación, la compañía CENIT pasa a ser Microsoft Partner para la LATAM. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado Javier Pinto. Comenzamos. Perfecto, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Voy a compartirles la pantalla para la presentación. Déjenme ver cómo lo hago, porque está acá, un segundo. Rosalinda, te pido tu ayuda, por favor, acá. ¿Ya te llegó? Me llegó. Sí. ¿No? Sí. ¿Ya? Ok. Correcto. Ya puedes presentar. Muchas gracias. Vale. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenos días, como ya les dije. Muchas gracias por participar de esta actividad. Siempre es un honor y un placer trabajar con ADSIC. Conozco hace mucho tiempo esta empresa y es una empresa que hace las cosas muy bien. Miren, el desafío de esta hora que tenemos juntos básicamente está centrado en entender el contexto en el cual la gestión de riesgos está actualmente moviendo de alguna manera y evolucionando hacia un mundo cada vez más digitalizado y que de alguna manera la pandemia que actualmente estamos viviendo, que al menos en Chile, donde vivo yo, está en una situación muy crítica, nos impulsó a que gran parte de la fuerza laboral en Chile nos fuéramos a trabajar a nuestras casas. Estamos en un régimen de cuarentena muy estricto, por lo tanto, casi 8 o 9 millones de personas estamos trabajando desde las casas, lo cual estos procesos de aceleración de transformación digital han sido muy, muy fuertes para nosotros. Entonces, vamos avanzando y les voy a ir contando un poquito de qué se trata esto. Como su título dice, básicamente la transformación de la gestión de riesgo y su revalorización en estos tiempos actuales. Vamos a hacer un poco de contexto. No sé qué pasa la lámina. Aquí está. Ahí sí. Ahí sí. Tradicionalmente, de acuerdo a lo que mencionaba Peter Drucker, que seguramente ustedes lo conocen, él siempre nos hablaba que la cultura organizacional se comía la estrategia todos los días al desayuno. Entonces, cuando nosotros hacíamos procesos de evaluación de riesgo, teníamos que tener mucho y poner mucho énfasis en la cultura que predominaba en la organización. Entonces, el enfoque tradicional de la gestión de riesgo más o menos era de esta manera, en el cual yo tenía distintos tipos de organizaciones que iban organizaciones que en el mundo de la seguridad o en el mundo de la gestión de riesgo se llaman organizaciones de carácter patológico, que básicamente tienen dos características importantes.
Una, que la gestión de riesgo, la administración de riesgos no existe directamente, no hacen absolutamente nada. Y lo otro es que la cultura predominante en estas empresas es la cultura de la indiferencia. O sea, básicamente me pasan cosas, tengo problemas operacionales, tengo pérdidas de continuidad de negocio, incluso puedo tener accidentes fatales, y lo que más se habla acá es que, bueno, las cosas suceden. Es eso. O sea, entonces, así las organizaciones nosotros las podemos ir catalogando. Entonces, de acuerdo a lo que planteaba el contexto tradicional del enfoque de gestión de riesgo, nosotros lo que siempre deberíamos identificar antes de intervenir una compañía y plantearles distintas herramientas en gestión de riesgo, tenía que ver con la cultura predominante. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pudiese implementar herramientas de gestión que tienen que ver con una gestión de riesgo más bien proactiva, que tiene una serie de elementos que a mí me llevan a predecir ciertas situaciones o procesos de investigación de incidentes o de accidentes o elementos de análisis de riesgo muy de alto rango de alguna manera, como HACCP o Bowtie, que muchas veces no estaban acorde a la cultura predominante. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nos pasaba que las intervenciones en gestión de riesgos no eran efectivas. Era más fácil hacer un link entre el tipo de cultura que nosotros teníamos, ¿cierto? Y el tipo de herramientas que le iban a servir. No todos podemos manejar un auto de Fórmula 1. Algunos, como yo, por ejemplo, a lo mejor no nos vamos a poder ni subir a ese auto y no vamos a tener idea cómo andar. Entonces, es más fácil empezar, ¿cierto?, con las herramientas que normalmente podemos. Entonces, este es un estudio básicamente que se hizo con las industrias de recursos naturales, que es en lo que me he desempeñado en los últimos años, en el cual distinguimos estos tipos de cultura y los distintos tipos de modelos de gestión de riesgo. Pero el escenario cambió totalmente, y el escenario, lo que nos está pasando es que estamos en un proceso de transformación digital durísimo, en el cual me imagino que en México también está sucediendo esto. Estamos acelerando las capacidades tecnológicas que cada uno de nosotros tiene para poder, ¿cierto?, seguir desempeñando nuestros puestos de trabajo. Y siempre es importante recordar un poco. Entonces, en ese contexto, que yo le llamo el contexto actualizado, existe un elemento que en el año 57 John von Neumann definió como la singularidad tecnológica. Espero que alguno de ustedes la haya escuchado, si no, no hay problema. Pero básicamente este gráfico deja un poco detrás lo que es la cultura predominante de la organización y habla del progreso humano en el tiempo. Y la gracia de esto es que es una curva exponencial. Lo que está en rojo básicamente es la trayectoria basada en el crecimiento pasado, o sea, cómo nuestros abuelos veían cómo íbamos a evolucionar en términos de conocimiento en el tiempo. Lo amarillo tiene que ver cómo nosotros actualmente estamos viendo, ¿cierto?, que esto va a suceder o este progreso humano va a comenzar. Pero dado el escenario en el que estamos ahora, 2020, que es ese puntito azul aproximadamente, ambas son predicciones que están subestimando el futuro. Y esto, de verdad que con los temas de la pandemia ha sido, pero una aceleración tremenda, y se ha hecho una corrección a esto. Y la línea verde básicamente es la trayectoria tomando en cuenta el crecimiento y las situaciones que están pasando hoy en día. Por lo tanto, este elemento de singularidad tecnológica, si bien en algún momento se pensó que iba a suceder en el 2045, el 2045, este se aceleró y se cree actualmente, el MIT está proponiendo y está hablando que el 2029 debería suceder esto. ¿Qué significa la singularidad tecnológica? Que básicamente entran los modelos de inteligencia artificial, las máquinas empiezan a ser una parte fundamental en la toma de decisiones y muchas veces van a ser, ¿cierto?, las máquinas que tomen decisiones y nosotros a lo mejor vamos a estar un poquito de lado en esto, y esto va a empezar a convivir con nosotros, con todos los riesgos que esto tiene, con todos los problemas que se presentan, porque de alguna manera cuando entran las máquinas, el gran problema que los seres humanos tenemos es que podemos ser sustituidos por estas máquinas. Más adelante lo vamos a ver. Pero yo lo veo como una oportunidad. Es por eso de alguna manera que el enfoque tradicional que nosotros teníamos como empresa de la gestión de riesgo lo empezamos a
de alguna manera a transformar digitalmente, y ahí es cuando Microsoft nos identifica como un partner crítico para desarrollar el negocio de la gestión de riesgo en procesos operacionales, y nos empieza a pasar tecnología y nos empezamos a dar cuenta que esto está muy, muy adelantado. Un poco para complementar solamente el modelo de singularidad tecnológica, esta es la evolución, ¿ya? La evolución va básicamente hacia el comportamiento social en términos de tecnología, y es cuando vamos a tener una fusión biodigital, que a lo mejor puede sonar muy, muy de futuro, pero eso ya sucede. Hay prácticas o han sucedido cosas que ya nos permiten tomar estas decisiones. Por ejemplo, mi padre tuvo un accidente cardiovascular, o sea, eh, un accidente cerebral hace unos años atrás, y perdió la audición y se puso un implante coclear. Un implante coclear básicamente es un chip que te lo insertan en el cerebro y te permite por electricidad generar sonidos. Entonces, esta fusión biodigital ya está sucediendo. Hay un sinnúmero de ejemplos, el que les da yo es para que vean los ejemplos más domésticos que pueden suceder. Pero todo esto, tanto el contexto tradicional como el contexto actualizado, se mueven en entornos que son muy complejos de entender. Y aquí es donde nuestra propuesta y donde de alguna manera nuestra presentación del día de hoy ya empieza a tomar un poquito más de rumbo. Entonces, para ello, vamos a hablar primero de lo que son los entornos VUCA y la transformación digital. Vamos a explicar un poquito también de qué se trata la transformación digital. Luego vamos a ver cómo este entorno VUCA con la transformación digital, ¿cierto?, se le suma el principio de la gestión de riesgo, y finalmente vamos a ir viendo las herramientas que existen en los modelos de gestión de riesgo que eventualmente nos van a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué es lo que es un entorno VUCA? Básicamente, un entorno VUCA es el entorno en el cual estamos viviendo actualmente. Es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nosotros en Chile empezamos con este entorno VUCA allá por el 18 de octubre del año pasado, cuando hubo un estallido social. Los ambientes estuvieron sumamente volátiles, había un nivel de incertidumbre tremendo en todas las organizaciones, estaba muy complejo de abordar y no sabíamos cuándo iba a terminar. ¿Ah? A nosotros la pandemia de alguna manera suena un poco incorrecto lo que voy a decir, pero nos ayudó de alguna manera, a calmar el problema que teníamos en el país. Entonces, estos entornos VUCA, básicamente lo que nos invitan es analizar todo el contexto en el cual se mueven las organizaciones para tomar una mejor decisión. Entonces, ¿qué camino seguir en este proceso de transformación digital? Este modelo es del MIT, también de Microsoft. Con Microsoft lo ocupamos muchísimo, pero básicamente tiene que ver con que no hay un camino correcto y las empresas pueden tener distintas motivaciones. Hay compañías que por lo general nosotros le llamamos las empresas o las compañías faccionistas, que lo que buscan es implementar tecnología y ponen distintos software a disposición de las personas dentro de la empresa, y lo único que hacen básicamente estos software es poner tecnología, no al servicio de la toma de decisiones, sino que para tener tecnología disponible. Esos son los que se llaman faccionistas. Y está bien, y es correcto, porque a lo mejor tiene que ver cómo ellos quieren verse en el mercado, ¿cierto? Hay otras compañías, por ejemplo, que eventualmente son lo que nosotros apuntamos con esta intervención, y ahí les va a hacer sentido un poquito las láminas anteriores, que son los Digital Master. Estas empresas siempre toman en cuenta dos caminos o dos visiones dentro de las organizaciones. Primero, ¿cuál es el nivel, si bien de cultura digital? Antes hablábamos de la cultura predominante en términos de seguridad, que iba desde una cultura, ¿cierto?, patológica de alguna manera, perdón, de la indiferencia, hasta una cultura resiliente en términos de seguridad, pasando por una cultura intermedia que tiene que ver, es de carácter normativo, que básicamente las empresas cumplen con lo que tienen que cumplir porque son fiscalizadas o hay entes reguladores. Pero ahora la variable que se incorpora a ese hito de cultura tiene que ver con la cultura de digitalización. ¿Cuán dispuestos están las empresas a poner tecnología y a utilizar esta tecnología? Y también tiene que ver, ¿cierto?, con el nivel de digitalización que las compañías tienen.
no todas las compañías podemos tener grandes niveles de digitalización por la madurez en la cual nos enfrentamos. Entonces, este entorno VUCA básicamente lo que nos promueve es que no hay un camino correcto, las etapas de planificación y evaluación de contexto que hacíamos para definir grandes procesos de evaluación de riesgo han cambiado, ¿cierto? Antes hablábamos de cartas Gantt y una programación de actividades con recursos en el largo plazo, que básicamente en el idioma actual eso se llaman pruebas de concepto, o sea, yo voy a diseñar algo para que funcione al término de un periodo, pero ahora los escenarios son mucho más volátiles, por lo tanto yo necesito utilizar distintas metodologías para planificar mis proyectos y para evaluar mis riesgos. Nosotros actualmente estamos utilizando metodologías como ProSci o metodologías ágiles que son incrementales y evolutivas. No esperan ciclos completos. Lo que buscan es fallar pronto, fallar en el sentido de definir un control mal para que, o sea, una mala definición de un control para yo tener algún tipo de problema y poder corregirlo en forma inmediata. Ese concepto, a diferencia de la carta Gantt, que es de largo plazo, se llaman pruebas de valor, o los POVs. O sea, lo que busco yo es el fail fast, que llaman los norteamericanos. Fallar rápido para encontrar la corrección a esto. Entonces, ¿qué es transformación digital? Es complejo decir qué es lo que es una transformación digital, pero básicamente lo que busca la transformación digital es vincularse en los procesos de la compañía, de los clientes, de las operaciones, en los productos o servicios que nosotros prestamos. ¿Cuál es nuestra propuesta como Microsoft? Básicamente es el desarrollo de nuevas capacidades que permiten reinventar constantemente la empresa. Por eso se habla de un concepto que es incremental y evolutivo, repensando los modelos de negocio todo el tiempo. Aquí vamos a pasar de modelos de negocio que son jerárquicos, que es lo que el contexto tradicional de la industria, a modelos que son, que le llamamos redarquía, que son redes, en las cuales como estamos trabajando ahora. Cada uno de nosotros está trabajando en su casa. Entonces eso se transforma en una red ¿cómo se llama?, de conocimiento. La experiencia de los clientes también es fundamental acá, empoderar a cada uno de nosotros que somos los empleados y optimizar las operaciones incorporando estas nuevas tecnologías. Entonces, básicamente, yo les podría decir lo que no es transformación digital. Transformación digital no es un proyecto de tecnologías de información, no es rediseño de procesos, tampoco son intervenciones organizacionales puntuales respecto a algo, tampoco es una transformación cultural, tampoco es poner tecnología o habilitadores tecnológicos, y tampoco son procesos de innovación aislados. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es transformación digital? Miren, es todo lo anterior más lo que les decía, pasar de una cadena de valor a una red de valor. Utilizar al área o a la vicepresidencia de tecnologías, o como le llamemos, como un socio estratégico para habilitar capacidades en mi negocio que me permitan, ¿cierto?, vincularme mejor con mis clientes. Hay nuevas dinámicas de trabajo colaborativo a través de distintas plataformas. Nace una nueva cultura organizacional. Existen nuevos estilos de liderazgo y acá es súper complejo el tema, porque en este momento estamos aislados de alguna manera en cada uno de nuestras casas y el liderazgo ya no es el liderazgo tradicional. El liderazgo tiene que ver con las formas, ¿cierto?, en las cuales a mí, mi organización me ve. Hay un modelo que es bien potente que se llama Insights, y eso quizás lo podemos dejar para otra conversación, pero básicamente lo que te promueve y lo que facilita esto es ver las capacidades de las personas en recibir información. Entonces, hay tipos de personas, por ejemplo, como yo, que a mí Microsoft me hace estos modelos de Insights una vez al año, en los cuales para tener una reunión efectiva de trabajo conmigo, tú tienes que ser muy focalizado en lo que hagas, ¿cierto? Tienes que ser muy directo en lo que me dices, porque si no yo empiezo a perder atención. Entonces, todo esto, estas evaluaciones, quizás en los contextos tradicionales son un poco duras, pero en los contextos actuales son extremadamente necesarias. Son lo que llamamos evaluaciones 360 grados. Yo tengo todas las evaluaciones o los assessments que se hacen de los modelos de ¿cómo se llama? La palabra es en inglés, el setup mind o el chequeo en el cual emocionalmente estoy de cada uno de los colaboradores con los que trabajo para yo poder relacionarme de mejor manera. Y lo otro que sucede con la transformación digital, y ya eso, lo anterior es un cambio de paradigma tremendo,
es otro, y es uno de los grandes problemas que se nos presentan cuando nosotros empezamos a transformarnos digitalmente, que tiene que ver con la redistribución de poder. Al trabajar en un concepto de red de valor, la información, que es el principal poder dentro de la organización, se democratiza. Y todos tenemos la misma cantidad de información y todos trabajamos con una información más o menos común. Por lo tanto, estos grandes gerentes que estaban, voy a hacer una analogía, pero que se sentaban en la torre en el piso 25 ya no existen. Y aquí estamos todos al mismo nivel y eso es uno de los principales detractores de la transformación digital. ¿Ya? ¿Por qué es importante contarles lo que es transformación digital? Porque es cómo actualmente están pasando los fenómenos de la gestión de riesgos. Otra cosa importante es qué entendemos por un proceso de gestión de riesgos. Hasta el momento estamos hablando de dos entes aislados, transformación digital en ambientes VUCA, y ahora vamos a hablar de lo que es gestión de riesgos, que a lo mejor muchos de ustedes están más por esto, pero creí pertinente incorporar también el tema de la digitalización en este proceso. La gestión de riesgo tradicional básicamente tiene que ver con todo este proceso que está, o esta cadena de valor que está en verde, que es de establecer un contexto o alcance, y ahí es donde toma un poco de sentido los entornos VUCA, acuérdense, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En las organizaciones también nos pasa esto, donde nosotros ponemos nuestros procesos también, entender cuáles son los peligros o vulnerabilidades que yo tengo en estos entornos para cada uno de mis procesos operacionales o incluso para mi organización, y luego identificar, de acuerdo a los controles que actualmente yo tengo, ¿cierto?, cuáles serían los posibles eventos que me sucederían, ¿ya? Y cuáles son los controles de mitigación que yo tengo para esto. Les explico un poquito. Por lo general, cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo, lo que tratamos es de identificar la mayor cantidad de peligros para definir controles y que estos controles a mí me permitan tener una actividad o una tarea segura. Pero no siempre sucede eso, porque las personas estamos involucradas en la toma de decisiones, cosa que va a cambiar en el corto plazo. Acuérdense que uno de los temas que hablamos del punto de singularidad tecnológica es que las máquinas van a empezar a tomar decisiones. Y de hecho lo vamos a ver un poquito más adelante en el approach que estamos conversando. Por lo tanto, en esta identificación de peligros, el tema del error humano ya va saliendo de esta ecuación. Por lo tanto, la probabilidad de los peligros empieza a bajar cada vez un poquito más. Entonces, identifico estos eventos no deseados y establezco lo que se llaman controles, cuando fallan los controles preventivos, de alguna manera, establezco controles de mitigación. Y lo que buscan es tratar de minimizar las consecuencias de los errores. O sea, si ya me pasó el problema, ojalá que ese problema no siga aumentando en el tiempo. Luego de esto, yo evalúo y hago un análisis básicamente matemático, muy sencillo inicialmente, para los que conocen de gestión de riesgo o prevención de riesgo, también como le llamamos, es básicamente probabilidad por consecuencia. Pero ahora en estos entornos o en estos contextos VUCA es mucho más allá que eso. ¿Okay? De hecho, vamos a ver más adelante cómo ha ido evolucionando en los últimos 10 años la probabilidad y las consecuencias de los riesgos. ¿Ya? Entonces, ya no es una simple matemática de probabilidad por consecuencia. Tengo que incorporar una serie de otros factores. Y por supuesto, una vez que yo considero todos esos factores, básicamente lo que aplico son controles. Siempre se ha dicho que los controles más robustos para administrar un riesgo son los controles que se llaman de ingeniería. Y particularmente los controles de ingeniería tienen una característica, que no dependen de las personas. ¿Ah? La jerarquía de control de riesgo siempre habla de que nosotros deberíamos eliminar ¿cierto?, el riesgo, tratar de eliminar el riesgo. Entonces, si no podemos eliminarlo, lo rediseñamos y separamos y aislamos y así vamos sucesivamente hasta que el nivel de efectividad de ese control empieza a bajar porque ya el riesgo residual lo toma la persona. Entonces, ya con este enfoque tradicional de la gestión de riesgo ya se está viendo un proceso de transformación digital en esto, o de meter máquinas, si lo pudiese decir de otra manera, en este proceso. Bueno, y básicamente lo que está en azul son los procesos que tienen que ver con la administración de estos riesgos, que es gestionarlos, monitorear, buscar cambios, buscar tecnologías que me permitan ir mejorando mi desempeño, mi performance en los riesgos. Y por supuesto estar comunicando a todas las personas involucradas en los procesos. Recapitulemos. Entornos VUCA,
para establecer los contextos, qué es una transformación digital, qué es un proceso tradicional de gestión de riesgo. Y ahora, ¿cómo combino esto? ¿Cómo es la combinación de riesgo y transformación digital? El primer habilitador que yo tengo que tener es un enfoque integral. Básicamente aquí el enfoque integral donde todos los proyectos, ¿cierto?, tecnológicos se subordinan a los servicios de mi organización. Entonces yo voy a tener el cliente como evento central, voy a tener procesos, personas, tecnologías y organización. Luego que yo tengo este enfoque integral, yo tengo que generar mi ecosistema. ¿A qué se refiere con esto? Yo tengo que, ojalá, como estamos hablando de redes de valor, ya no son estructuras jerárquicas, yo tengo que buscar. Y una de las prácticas, por ejemplo, que hace Microsoft es buscar partners dentro de Latinoamérica o donde esté situado. A nosotros estamos vinculados con partners con Microsoft Latinoamérica, busca partners que le ayuden a desempeñar cierto este ecosistema que les permita tener el enfoque integral al problema en el cual están buscando, o sea, tratando de solucionar, para establecer un modelo sinérgico y asegurar que siempre vamos a cumplir con nuestra estrategia. Luego que nosotros tenemos nuestro ecosistema más o menos resuelto, definimos nuestro modelo de gobierno, que es un modelo de gobierno tradicional con múltiples dimensiones, pero la gracia de esto es que operan de manera sincronizada. O sea, la estrategia como elemento principal, y ahí, ¿cierto?, tiene que ver con soluciones, con los PMO, con la arquitectura, con innovación, con cualquier proceso. ¿Y dónde entran los temas de gestión de riesgo? En cada uno de estos elementos. ¿Y cómo esto va evolucionando? A través del cuarto habilitador, que esto tiene que ver con un proceso que sea incremental y evolutivo. Acuérdense que nosotros estamos buscando fallar rápido, equivocarnos rápido. Ya no existe, ya no está el tiempo como el crecimiento pasado que veíamos en la singularidad, que yo tengo un tiempo casi muy, cierto, plano, en el cual si yo me funciona algo, me falla algo, tengo mucho tiempo para ver eso. Ahora es exponencial, por lo tanto yo necesito fallar rápido. Entonces, por lo general, en los conceptos de evaluación de riesgos rápidos o ágiles, nosotros hablamos siempre del dream, o sea, hacia dónde yo quiero ir, la visión, hacia dónde quiero ir, luego diseño y luego entrego. Entonces el enfoque es Dream, Design, Delivery, en distintos ciclos, siempre de acuerdo a ir, como decimos aquí en Chile, comiéndonos el animal de a poco, en pequeños ciclos que sean evolutivos e incrementales. Y eso en esta metodología se llaman sprints o pequeñas carreras que yo voy haciendo. Y lo que obtengo un sprint es un quick win, o sea, ¿cierto? Un elemento que a mí me permite generar inmediatamente un retorno de esa inversión. Dado todo esto que ha pasado, cambió la forma como nosotros valorizamos el riesgo. Y también ha cambiado también la fuerza laboral y todo lo que nos está sucediendo actualmente. Entonces, en este principio de la revalorización del riesgo, les voy a compartir un estudio que hizo el World Economic Forum el año 2019 y que lo lanzó en marzo del 2020. Por lo tanto, es sumamente actual. ¿Y qué nos pasa con esto? Básicamente, la revalorización del riesgo tiene que ver con que uno, en el eje que estoy indicando acá, eso es impacto, y el eje X que tengo acá, esto es la probabilidad de que me suceda algo. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero después cuando les entreguemos la presentación lo van a ver en más detalle. Hasta el 2019, el evento que mayor impacto para la economía podía tener y mayor probabilidad que sucediera, tenía que ver con condiciones extremas de clima. ¿Okay? Imagínense, esto se lanzó en marzo del 2020 y al menos acá en Chile a nosotros la pandemia nos pegó el 13 de marzo. Entonces, nosotros estábamos trabajando, incluso estábamos analizando este informe y en 2 semanas cambió totalmente el panorama de riesgos a nivel mundial. Por lo tanto, yo lo muestro porque es increíble cómo va cambiando esto, cómo esperaron el World Economic Forum 10 años para lanzar un estudio, está bien, pero en 10 años la cuestión cambió en 2 semanas, o en no sé, desde que empezó el problema en China, un par de meses. Entonces, en este principio de revalorización del riesgo, yo creo que hay que tomar ciertos elementos que nos van a permitir a nosotros ir cada vez evolucionando en este contexto y nuestra identificación de riesgo. Por ejemplo, lo primero, la invitación que se hace acá o la invitación que nosotros les hacemos es que
tengamos una nueva visión de cómo han evolucionado, perdón, los mapas de riesgos globales. Esta cuestión ya está obsoleta, ¿ok? Nosotros deberíamos empezar a construir un nuevo mapa de riesgos globales. Lo otro que es importante, analítica de personas o People Analytics. Lo que buscamos acá o lo que se busca a nivel mundial es básicamente tratar de controlar a la mayor cantidad, ¿cierto?, los parámetros en las organizaciones a las personas. Desde la gestión de talentos, SST significa seguridad y salud en el trabajo, los temas de conducta de negocio, compliance, la diversidad y equidad, relaciones de empleados, continuidad de negocio, riesgos reputacionales. Todo esto yo lo puedo parametrizar y de hecho están parametrizados y existen un montón de herramientas que a mí me permiten esto. De hecho, el valor principal de las compañías tiene que ver con muchos de estos datos que se ponen acá. Lo otro importante son las tecnologías que están entrando en esta evaluación de riesgo. Son los cobots. Aquí básicamente los cobots son la interacción entre humanos y robots. Esto comenzó hace mucho tiempo atrás en la industria automotriz, en la cual ya, no sé, las personas en una fábrica en Alemania no pintaban un auto, sino que entraba un brazo, estos típicos brazos robóticos, y pintaba la carrocería del auto en 5 minutos versus una persona que lo hacía en 15 minutos. Y los riesgos empiezan a cambiar, porque empieza a haber interacción entre humanos y robots. En la industria minera, donde en la industria de petróleo también, hay mucha interacción entre humanos y robots, por lo tanto las matrices de riesgo, los contextos operacionales van cambiando. Otro de los elementos que ha ido cambiando son lo que llamamos los chatbots. Los chatbots son tecnologías que yo pongo a disposición cuando hay trabajos repetitivos y exigentes emocionalmente. No solamente ese chat que me aparece cuando visito una página web y te pregunta un asistente virtual si tú quieres o necesitas información. El chatbot también funciona para personas que trabajan en call centers, por ejemplo, y el chatbot lo que está monitoreando son ciertos tonos de tu voz, ¿cierto? Y ciertas exclamaciones y ciertas palabras clave que a ti te permiten identificar cuando la persona empieza a perder atención en esto. De hecho, el chatbot está tan evolucionado que Angela Merkel en Alemania, cuando empezó la pandemia, el gobierno hacía una llamada telefónica y podía identificar si tenía coronavirus o no tenía coronavirus a través de la llamada telefónica. Por supuesto, el nivel de asertividad esto no era muy alto, pero igual me permitía tomar ciertas decisiones. Entonces, esto ha evolucionado un montón. Lo otro, esto en rojo porque aquí nos vamos a empezar a avanzar en nuestra presentación. Lo que son los wearables. Wearables son desde un lente que es un HoloLens, que es un lente que a mí me permite ver la realidad en la cual estoy trabajando, y a mí me pueden accesar información a esa realidad, y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Ah? Ojalá que estos dos elementos sean, ¿cierto?, para el trabajador, le ayuden a tomar las decisiones. ¿Okay? No lo veamos como un sustituto al trabajo, que lo vamos a abordar más adelante. Otra cosa que ha cambiado son los gig works, ¿ya? La fuerza laboral empezó a cambiar. Si bien empezó a nivel mundial, y estamos hablando más de un 30% de la población que trabaja en el mundo está asociada al gig work. ¿Qué significa? Los trabajadores de apps. Haciendo el símil, podría ser un trabajador sin delantal, creo que es una de las aplicaciones que ustedes utilizan en México para delivery de comida, un Uber Eats, un Rappi o alguna de estos servicios que son un poco menos regulados en términos de gestión de riesgo. Estos trabajadores están demasiado expuestos a riesgo. ¿Okay? Entonces eso también es una forma de cómo tenemos que ir pensando este modelo tradicional que tengo acá en el costado derecho de la slide, de cómo tienen que ir evolucionando estas cosas. Y finalmente, nos está pasando que el aprendizaje de las máquinas o inteligencia artificial crece en sofisticación cada vez más. Las tecnologías son cada vez más comunes en los entornos de trabajo. O sea, de hecho que estemos en una charla como esta, quizás hace 10 años atrás era impensado. O sea, a mí por mi trabajo me tocaba viajar muchísimo, y es una de las cosas que he hecho mucho de menos, que extraño muchísimo, es viajar. Y ahora no necesito viajar. Puedo tener las reuniones con todos mis clientes desde el escritorio de mi casa. Entonces, las tecnologías están súper potentes. Para retomar un poco el tema de la evolución de riesgo, y solamente para que ustedes vean cómo fueron evolucionando estos riesgos, esta matriz que tengo acá tiene los cinco
riesgos más importantes desde el año 2009 al 2019, categorizados por riesgos económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales, tecnológicos, ¿cierto? Y rankeados en términos de impacto y probabilidad. Y en el año 2019, el riesgo que tenía un mayor impacto de suceder, como yo les decía, perdón, una mayor probabilidad de suceder, tenía que ver con los climas, con eventos climatológicos adversos de gran escala. Y por el lado del impacto, el evento que más tenía que ver con las armas de destrucción masiva. Y acá ya solamente un análisis que uno se puede poner a pensar, o sea, si no tenía en una década de evaluación de riesgo, porque acá en este mapa completo no van a encontrar por ninguna parte el tema de una pandemia, en ninguna parte. O sea, si yo estoy viendo que el mayor impacto que en una economía puedo tener es las armas de destrucción masiva, quizás, no sé, el coronavirus puede ser un arma de destrucción masiva, no tengo la menor idea, ¿no? Esto es una especulación solamente. ¿Okay? Pero esto es para que a ustedes les va a servir para que vean cómo han ido evolucionando y cómo en los últimos 4 meses o en los últimos 90 días este panorama de 10 años cambió radicalmente. Entonces aquí tú te das cuenta que el punto de singularidad de tecnología se acercó del 2045 al 2029 y toma, o sea, 9 años esto va a cambiar el escenario. Por lo tanto, la revalorización de los riesgos, la transformación de la forma como hacemos los trabajos va a cambiar 100%. ¿Okay? Hay un estudio que es bien interesante, que lo hace una empresa partner nuestra que es Safety Work Australia, y ellos dicen que al 2030, justo coincide un poco con el punto de singularidad, los accidentes operacionales deberían disminuir en un 11%, lo cual es bastante, ¿ok? Dado que la fuerza laboral ha ido aumentando. Entonces, con todos estos antecedentes que ha ido cambiando la forma, los contextos, los procesos de evaluación, estamos viendo que el punto de singularidad se adelantó un par de años, ¿ok? ¿Cómo abordo los riesgos? ¿Y qué va a pasar con mi empleo finalmente? ¿Qué va a pasar con el empleo de las personas que colaboran conmigo? Bueno, eso es lo que vamos a abordar en esta parte que viene a continuación de la presentación, que tiene que ver con mostrarles el enfoque tradicional de la gestión de riesgo, que seguramente algunos de ustedes conocen, pero esta es una pirámide que lo que busca y lo que está en la parte superior, o en este caso una pirámide invertida, por lo tanto, en la parte superior que dice eliminar, es la eliminación del riesgo. En el enfoque tradicional, cuando yo hablaba de eliminar el riesgo, lo que me decía es que yo tenía que eliminar el proceso que producía riesgos en las personas. Si no podía eliminar ese proceso, tenía que sustituirlo por otro de menor riesgo para la persona. Si no podía sustituirlo, tenía que rediseñar el proceso o aplicar algún tipo de control de ingeniería para minimizar el riesgo de la persona. Y si no podía hacer eso, tenía que aislar el proceso de la persona. Y finalmente, ese riesgo residual, ¿cierto? Lo administraba yo a través de instructivos, procedimientos de trabajo, señaléticas y lo que fuese charlas motivacionales o estas conversaciones que tenemos antes de empezar un trabajo de alto riesgo. Y finalmente yo a los trabajadores les entregaba lo que se llaman EPPs en Chile, que son equipos de protección personal, desde un zapato de seguridad, ropa, cascos, lentes, protectores auditivos, respiratorios, etcétera. Entonces, esto fue cambiando un poco con la aceleración tecnológica. Lo que está buscando actualmente, o el enfoque que se está dando a la gestión de riesgo ahora, básicamente no tiene con el concepto, no va con el concepto de eliminar el proceso, sino que va con el concepto de eliminar a la persona del proceso riesgoso y poner tecnología. ¿Okay? Al menos en la minería acá en Chile, el cobre, que es una de nuestras principales exportaciones, el cobre tiene dos composiciones. Es una por óxidos, que es un mineral superficial, que es la típica mina, que es lo que se llama rajo abierto, que yo veo el pit de explotación y los camiones están dando vuelta, los veo. Eso es el cobre en lo que se llama óxido y es en las etapas tempranas de los proyectos mineros. Cuando los proyectos mineros se vuelven un poquito más viejos, se pasa a minería subterránea y la minería subterránea ya no ocupa personas. Los procesos son totalmente autónomos, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué? Básicamente porque es extremadamente riesgoso tener a 5.000 personas bajo la tierra.
¿Okay? Nosotros ya tuvimos el evento de los 33 mineros hace un tiempo atrás. Entonces, lo que busca es eliminar a la persona de los procesos riesgosos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hace? Básicamente, eliminando trabajos físicos asociados a mayores niveles de accidentabilidad o enfermedad ocupacional. ¿Okay? Y eso lo hace a través de ocupar su lugar en los procesos extremadamente riesgosos. Aquí la transferencia de riesgo 100% hacia una tecnología, no hacia la persona. Entonces ya esto empieza a cambiar. Y esto empieza a generar ciertas preocupaciones. Al menos en Chile está pasando muchísimo en el rubro minero. Entonces dicen, ¿me van a reemplazar por una máquina? Uy, es complejo. Lo vamos a analizar en lo que viene a continuación. Y lo complejo tiene que ver con que la tecnología efectivamente va a ser un sustituto, como muestra este gráfico en el cual, ¿cierto?, me va a botar de mi puesto de trabajo. No lo sé. Yo preferiría verlo como un complemento. ¿Ok? Sin embargo, es importante recalcar algo que el World Economic Forum lo está diciendo hace bastante tiempo, que es la polarización del empleo. Y esto es solamente para que lo conversemos un minutito. En esta polarización del empleo, nosotros pudiésemos categorizar dos actividades, las actividades rutinarias y no rutinarias. Las actividades rutinarias, que son manuales, que requieren una calificación o una formación profesional bajo media, por ejemplo, una línea de producción, chuta, esa es una posibilidad alta de que ese empleo sea sustituido. ¿Okay? Distinto es una actividad que no es rutinaria y que tiene un alto nivel cognitivo y una alta calificación, ¿cierto?, profesional, en la cual la resolución de problemas, la creatividad y la persuasión es como el driver principal de esto. ¿Okay? Estos tipos de trabajos son muy difíciles de sustituir. Por eso se habla de la polarización del empleo. Los empleos que van a estar más expuestos a la tecnología en el futuro tienen que ver con calificación media, que son las actividades rutinarias. ¿Okay? No sé, un asistente de una oficina, una persona que anteriormente compraba pasajes de avión para los consultores que viajaban, un abogado, lamentablemente. Los abogados ahora hay máquinas de inteligencia artificial que toman resoluciones mucho más rápido que ellos, en base a los antecedentes. ¿Okay? Y otras actividades, no sé, y la otra también que también va a ser sustituida en algún momento, son las de baja calificación. ¿Ah? O sea, actividades que requieren cuidado de enfermos, perdón, las de baja calificación tampoco pueden ser muy sustituidas porque esas tienen que ver con las personas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el riesgo y el futuro del trabajo? ¿A qué nos enfrentamos ante esta polarización del empleo, en el cual las actividades que son sumamente sencillas van a permanecer porque las personas no las voy a poder sustituir 100% y tampoco a las de, ¿cierto?, a las que son demasiado especializadas, la franja intermedia se va a sustituir? ¿Cómo lo vemos esto y cómo lo enfrentamos los consultores que estamos trabajando en la gestión de riesgos actualmente? Como un tremendo desafío. Básicamente, en este escenario, la necesidad de evaluar los riesgos está totalmente relacionada, ¿cierto?, con la implementación de nuevas tecnologías como parte de un proceso de transformación digital, cómo vamos a integrar y adoptar estos modelos de inteligencia artificial y las comunicaciones humano-máquina. ¿Okay? ¿Y por qué? Básicamente porque si nosotros no trabajamos con las máquinas, ¿cierto?, en conjunto, vamos a ir quedando fuera. Como les decía, acuérdense la polarización del empleo. Las máquinas a mí, como consultor en gestión de riesgo y para trabajar con mis clientes, a mí la tecnología o los modelos de inteligencia artificial, a mí me permiten predecir patrones. Me permiten identificar o prevenir riesgos y encontrar la mejor manera de minimizarlos. Acuérdense que la capacidad que yo tengo de análisis como persona es súper limitada respecto a la de una máquina. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser mi rol en el futuro? Básicamente, trabajar con esta máquina. ¿Ya? Y las máquinas hasta el momento no han sido capaces de replicar el juicio humano. Lo que a mí me permiten acá es tomar las mejores decisiones para mis clientes. ¿Okay? Y un poco enfocarme en ese contexto. Entonces, las empresas han estado invirtiendo un montón en temas de inteligencia artificial. Aún no lo están haciendo para temas de
riesgo, para temas de seguridad y salud en el trabajo, lo están haciendo para temas más relacionales con clientes, pero ya viene, o sea, ya está dentro de los riesgos, o sea, de las matrices de inversión principales, los temas de seguridad. Ya está apareciendo aquí en el cuadradito rojo, ya aparece, se están ocupando estas tecnologías, ¿ok? Y el modelo transformacional que nosotros vemos de tecnología con prevención de riesgo, gestión de riesgo, como quieran llamarle, le llamamos EWRM, Enterprise Wide Risk Management, o Administración de Riesgos Transversales de la organización, donde están las operaciones, las ventas, los modelos de relacionamiento, todos los stakeholders de la compañía. Por lo tanto, esto va, efectivamente existe una subvaloración del riesgo aún en algunas compañías, pero el desafío está y está puesto, y las empresas están invirtiendo en esto. Entonces, dos desafíos. Primero, para los profesionales que aún creemos que, o que creíamos que teníamos que cambiar los procesos para que las personas no se accidentaran o no tomaran malas decisiones, bueno, tenemos que abrir nuestra mente y pensar que los riesgos no solamente están asociados a esto, ¿ok? Necesitamos entender cómo funcionan otras industrias para poder meter esa tecnología en estos procesos. Lo otro, tenemos que ser mucho más proactivos en lo que está sucediendo. Tenemos que estar más comprometidos con los temas tecnológicos involucrados en los debates que suceden en mi organización. Si mi organización está invirtiendo en comprar algún tipo de tecnología, ya sea un cobot, ya sea una tecnología, un wearable o un lente para ponerme, ¿cierto?, para poder tomar mejores decisiones, yo tengo que estar en esa toma de decisiones. No significa que yo tengo que ser un experto tecnológico, ¿ya? Pero sí significa que yo tengo que tratar de identificar cómo esa tecnología me va a ayudar en el desempeño de mi organización. ¿Okay? Y como para ir concluyendo, porque ya llevamos 45 minutos y no quiero pasarme el tiempo, yo creo que nos estamos enfrentando a 4 escenarios en el corto plazo. Y con eso ya voy terminando. Uno, que tiene que ver, y que es muy importante, tiene que ver cómo desde la visión de la transformación de riesgo, con todos los antecedentes que anteriormente yo les mostré, de un enfoque jerárquico, tradicional, en el cual los contextos tenían que ver con culturas organizacionales y herramientas administrativas, le voy a llamar, procedimientos, temas de seguridad, temas de charla, a cómo pasamos a esta jerarquía, en el cual existe una cultura, efectivamente, pero existe una cultura de digitalización, existe tecnología disponible, se democratiza la información, los controles son distintos, la gente empieza a trabajar de su casa, empiezan a ser productivas. ¿Cómo yo esos quiebres productivos los voy, ¿cierto?, a administrar en este nuevo enfoque de prevención de riesgo, administración de riesgo, en estos entornos VUCA que le llamamos? ¿Cómo estas relaciones laborales y comerciales en los entornos VUCA van, ¿cierto?, a sustituir los riesgos o cómo se van a ir evolucionando? Y acá poníamos algo que es bien interesante. Con todo esto que hemos conversado, yo pudiese decir que ya llegamos a la 4ª revolución industrial. Yo pienso que sí, pero las empresas igual estamos en un proceso en el cual necesitamos vincularnos con nuestros adherentes, nuestros clientes, de alguna forma distinta. En nuestro rol de consultores, nosotros igual nos vamos a encontrar con 4 tipos de empresas. Empresas que después de todo esto que nos ha sucedido, cuando lleguemos a ese punto de singularidad entre la tecnología y el desempeño humano, van a decirse aquí no pasa nada, sigo trabajando de la misma manera. A ellas las voy a tener que seguir, ¿cierto?, administrando o atendiendo de la misma manera. Otras que identifican que estos pequeños cambios tecnológicos, no quiebres grandes de tecnología, sino pequeñas modificaciones en sus formas de trabajo, les funcionaron, por lo tanto las mantienen. Otras que sencillamente reconocen que el home office o el teletrabajo les funcionó y van a mantenerlo, ¿cierto? Y otras que ya iban en camino a esto, que han ido modificando los roles, han ido modificando sus dinámicas de trabajo, su estructura y los modelos relacionales que les han permitido, ¿cierto?, seguir trabajando y ser exitosos en el tiempo. ¿Okay? Entonces el desafío va por acá. El desafío va que nosotros en nuestro rol de consultores, nuestro rol de expertos en algo, seamos capaces de ver las tecnologías disponibles, seamos capaces de integrarlas a través de estos enfoques ágiles que les decía,
y ponerlas a disposición de nuestros clientes o de las empresas a las cuales trabajamos. Creo que eso es. ¿Preguntas? Muchas gracias, licenciado Javier Pinto, por esta plática tan interesante. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede activar su micrófono o la pueden colocar en el chat. Sí tenemos una pregunta, licenciado. Dice, si el personal no es muy hábil usando tecnología, ¿cómo hacer que esto sea un riesgo para la organización y facilitar la transformación digital? Si el personal no es muy hábil para usar la tecnología, yo no puedo poner tecnología muy compleja. Acuérdense del contexto tradicional en la forma como abordábamos los riesgos. Dependiendo del tipo de cultura predominante, yo defino qué herramientas son las que puedo implementar en ese cliente o en mi compañía. Lo mismo, nosotros necesitamos entender cuál es el nivel de cultura de digitalización de la compañía y ver qué herramientas tecnológicas puedo poner a disposición de esta, para que efectivamente no se me transforme en un riesgo poner tecnología. ¿Okay? Tenemos que ser muy precavidos en esto. Hay un gráfico que a lo mejor le puede ayudar a la persona que hizo la pregunta, que es el gráfico de Gartner, Gartner, en el cual básicamente es una curva de Gauss, en la cual te muestra la madurez tecnológica y de una organización haciéndote unas preguntas muy básicas y te dice qué elementos de tecnología yo puedo implementar en ella para no generar resistencia tampoco en este modelo de transformación. No sé si respondo la pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna manera de saber qué tipo de tecnología es el adecuado para la empresa? ¿Hay muchas opciones fuera de costos similares? Yo creo que un poco tiene que ver con la pregunta anterior. Efectivamente, las tecnologías son innumerables, hay de todo tipo, depende de lo que tú hagas, o sea, o del tipo de compañía que tú tienes y qué es lo que buscas con esto. Hay compañías que buscan propiciar la toma de decisiones más acelerada, por lo tanto implementan un CRM. Hay otras empresas que buscan un modelo de relacionamiento más inteligente con mis clientes, por lo tanto lo que buscan es un software que les permita ver patrones de compra, o sea, por ejemplo Netflix, que es algo que la mayoría de nosotros utilizamos. Netflix tiene un modelo de inteligencia artificial tremendo detrás, en el cual yo empiezo a ver películas y le pongo, ok, me gustó esa película, y después el modelo de inteligencia artificial te da un rating de, ¿cierto?, de lo que tú, de las películas que más te pueden servir a ti o que más te gustarían. Por lo tanto, así como decirte, esta es la ruta lógica para implementar las tecnologías, yo te diría qué es lo que buscas tú con la tecnología y en base a eso, con el mismo gráfico de Gartner, te permite ver cuáles son las tecnologías disponibles, entendiendo cuál es el nivel de cultura de tu organización, de tu organización. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para que los colaboradores no tengan miedo al utilizar la tecnología? Para que no vean como un enemigo los nuevos equipos o tecnología. Complejo. Muy complejo. De hecho, yo lo estoy sufriendo en este momento en un proyecto de transformación digital que estamos haciendo. Tengo un problema con un sindicato, en el cual yo les puedo contar por qué nosotros fallamos. A lo mejor eso les puede servir más. Nosotros fallamos porque no incorporamos el concepto de adopción tecnológica en una etapa temprana del proyecto. Implementamos y levantamos los procesos, identificamos cuáles eran los procesos que podían implementarse tecnología, cuáles podían sustituirse por software, pero no consideramos en este proyecto la curva de adopción de esta tecnología en las personas. Entonces, cuando el proyecto ya había terminado, ya estaban todas las herramientas tecnológicas, las personas no lo ocupaban. Y lo vieron como un riesgo porque dijeron, bueno, aquí me voy a quedar sin trabajo. Y la respuesta fue muy difícil y efectivamente hay un alto porcentaje de personas que quedan después de esto sin trabajo. Por eso les mostraba el gráfico de polarización del empleo. Esto se puede profundizar aún más. Ustedes si ponen polarización del empleo en Internet, en Google o en algún buscador, se van a dar cuenta que
por países ya está definido el nivel de sustitución de empleo. México tiene un alto nivel de sustitución, igual que Chile. Desde el año 90 al 2000 ha ido cambiando mucho. Entonces, la pregunta es compleja. Te puedo contar solamente cómo fallamos nosotros por el tema de adopción. Creemos que como es un proceso de gestión del cambio, hablando del foco tradicional, ese cambio tiene que ir con una componente adaptativa o de personas de la mano. O sea, no solamente instalar la tecnología, tenemos que ir co-construyendo esta ruta tecnológica para que las personas la sientan propia. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si gustan, pueden prender su micrófono también. Creo que ya no hay más preguntas. Nuevamente, licenciado Javier Pinto, muchas gracias por esta plática tan interesante. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo nuestra plática del día de mañana con el tema Nido, Confort del Refugio, Humanos contra Animales, a las 11 de la mañana. Les comento que esta reunión fue grabada y les mandaremos el link a su correo de registro. Podrán ver también nuestro canal de YouTube. Que tengan un excelente día. Cierro sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias.